Buenas noches y bienvenidos a una edición de Página 3 aquí en Televisión Melilla, como cada jueves. Bueno, ¿cómo les digo yo a ustedes el invitado que tenemos nosotros aquí en nuestro plató? Pues para nosotros, en principio, para Televisión Melilla, un enorme placer y honor tener a nuestro invitado esta noche aquí con nosotros. Y no lo digo en vano. Creo que para muchos telespectadores y melillenses que sepan quién está aquí con nosotros esta noche, un melillense, por supuesto, que vive fuera de Melilla, pero que durante muchos años fue una persona muy conocida y muy querida en la ciudad, pues supongo que será un motivo de doble satisfacción para nosotros y para los telespectadores, porque esta noche tenemos con nosotros a, voy a decir solo el nombre, porque ya muchos lo conocerán, Salvador Guirado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántos años, no, en Melilla? ¿Es hijo de Melilla? Sí. Fíjate, yo estuve aquí toda mi niñez y parte de mi juventud, hasta que terminé Preu, me marché luego al seminario, vine al terminar los estudios míos de sacerdote, vine a Melilla, luego he estado yendo y viniendo un montón de tiempo y aquí muy unido a Melilla, ¿no? Melillense, no sé, yo me acuerdo cuando estaba en Melilla hace mucho tiempo que había una categoría de melillense que todavía tenía, que era el melillita. Ese término todavía algunos lo dicen. Lo dicen, sí. Yo me acuerdo que ese término... Manuel Céspedes en concreto, Manuel Céspedes dice mucho lo de... es muy melillita. Muy melillita. Yo me acuerdo de melillita entonces, pues hablaba del Padre Ose, de Luis Ginel, de Luis Cabo, era gente que al momento de sacar a alguien de Melilla te conocían todo el árbol genealógico y todo esto. Yo no he llegado a la categoría de melillita, pero sí, desde luego, muy unido a Melilla y además con muchos recuerdos de Melilla, sí. Salvador, vamos a empezar para quien muchos le conocerán y esta noche pues se llevarán... No me hable de usted. Sí, es que... Bueno, vale. Bueno, pues te hablo de tú. Sí. Muchos te conocerán cuando te vean, ¿no? Aunque dirán, bueno, ¿cómo pasa el tiempo, no? Algunos dirán, pues está igual que entonces. Y otros quizás, pues no, como en mi caso, que te conozco... De ahora, sí. De hace unos minutos, ¿no? Y hemos estado conversando y tomando un café muy agradable. Vamos a hablarle a esa gente como yo. No te conocemos, aunque de oídas ya sabemos de la importancia social que tuviste en un momento en la ciudad de Melilla, ¿no? Tú naces en Melilla. Sí. ¿Dónde? ¿En qué tipo? ¿En el seno de qué familia? Mira, familia Guirado. Mi padre murió siendo yo teniendo unos meses. Mi padre fue camarero de un café que había entre la Plaza España y la Avenida, me parece que se llamaba el Café España, ¿no? Yo tenía unos meses cuando murió mi padre, una familia de 9 hermanos con mi madre y una hermana mayor, que fue un poco la que hizo en un momento determinado de padre y tuvo que trabajar por todos nosotros junto con mi madre. Yo nací en Batería J, por eso mi primer recuerdo de colegio, que antes lo hablaba con no sé quién, era el Grupo García Baliño. Cuando empezó el Grupo García Baliño, a los 2 o 3 años nos mudamos a Ibáñez Marín, de ahí tengo un recuerdo de niñez, además precioso, de la Melilla antigua, cuando no había coche, había mucha huerta, había todo eso. Y estudié los primeros años en Los Hermanos, luego pasé al instituto y una vez que terminé el bachiller fue cuando... Pero una infancia alegre, divertida, sí, pero dura, ¿no? Supongo también algo de dura. No tengo esa sensación, ese recuerdo. Sensación de dureza, no tengo algunos recuerdos que quizás pueden quedar ahí un poco tristes, pero no. Mi niñez fue una niñez bonita. ¿Tú eras el último de 9 hermanos? Yo era el último, lógicamente. El último de 9 hermanos, ¿no? ¿Y tus hermanos... ¿qué fueron de ellos? ¿Qué hicieron? Pues mira, todavía siguen viviendo, bueno, algunos ya han muerto. Tengo 2 hermanas en Madrid, 2 hermanas en Almería y un hermano que está en Calatayud. Estamos así un poco... ¿Y familia que en Melilla? Familia en Melilla tengo la madre de mi mujer y unos cuñados. Por eso venimos con una cierta frecuencia aquí a Melilla. ¿Y en el García Baliño estudia lo que la En el García Baliño fue pues las primeras clases, ¿no? Los párvulos, aquellos primeros, y al poco tiempo ya me fui a Los Hermanos. Yo me acuerdo los hermanos de entonces, el hermano Enrique, el hermano tal, y ahí estuve hasta que pasé al instituto y ya... El instituto era cuando estaba todavía en... Que ahora han hecho un mercado, creo, sí, nuevo, sí, ¿no? El instituto antiguo. El instituto antiguo, sí, donde jugábamos en aquel patio de piedra. ¿Salvador era buen estudiante? No he sido malo.
quizás no he estudiado todo lo que luego quizás desde otra perspectiva sí he estudiado más. De pequeño salía del paso. Tenía una cierta inteligencia y eso me valía, ¿no? Salía del paso. Con la inteligencia natural. Sí, sí, salía del paso. Luego quizás he trabajado más en el estudio, ¿no? Pero en aquellos años no. Fíjate que dices, nos has contado hace un momento que terminas el instituto y te marchas al seminario. Sí. A ordenarte sacerdote. Bueno, en estos tiempos que corren de pérdida de valores y esas cosas que se dicen, ¿no? ¿Tú recuerdas por qué decides hacerte seminarista, estudiar teología, estudiar filosofía y ordenarte sacerdote? ¿Qué te mueve a ello? Pues mira, quizá claro, hace mucho tiempo, y a lo mejor no lo he pensado y lo digo de una manera muy rápida, pero quizá había como dos móviles. Uno quizá era de tipo intimista, espiritual, de acercamiento a Dios, con aquella situación que se vivía entonces de una religiosidad bastante imperante y una presión religiosa, pero que en aquel momento yo lo vivía con una libertad. Ese era un móvil, el acercamiento a Dios, tal como se concebía, y otro móvil era el hacer algo por los demás. Eso fue lo que quizá después de una especie de ejercicio espiritual, cursillo de cristiandad que hice al terminar el preu. Bueno, yo había estado en Acción Católica bastante tiempo, metido en este ambiente religioso y en este ambiente de dedicación a los demás. Fue cuando me decidí y me fui al seminario. Salvador, por lo que he podido hablar contigo, creo que había más de vocación social, ¿no? Quizás. Más de ayuda a los demás, lo de ayuda a los demás. Y además, una segunda pregunta. ¿Cómo se puede tener esa conciencia? Es decir, ¿crees que esa conciencia uno nace con ella, la va aprendiendo a lo largo de la niñez, de la adolescencia? Yo creo que a mí ha sido metida desde fuera y quizás desde un plano religioso, pero más que religioso yo diría desde un plano evangélico. A mí los valores de la persona de Jesús, que en aquel momento estaban muy envueltos en religiosidad, pero luego profundiza, son los que me hicieron ver que vale la pena una entrega por los demás. Y luego el querer a la gente, ¿no? Yo no sé si el querer a la gente... ¿Y eras consciente del sacrificio que eso acarreaba? Personal, me refiero. Bueno, yo tampoco diría que es una cosa de mucho sacrificio, ¿no? Cuando realmente tú haces una cosa convencido, hombre, en algún momento te puedes cansar y tal, pero eso de la parte trágica de todo eso, no, para eso, masoquista no es uno, ¿no? ¿Sorprendió tu decisión a amigos, a la familia? Pues quizás sí, a alguien, quizás sí. Vamos, estaba yo muy cercano a la iglesia, ¿no? Pero desde el mundo de lo seglar. En aquellos momentos yo llevaba una vida normal, con los compañeros, salíamos con las niñas de entonces, con todo íbamos, me acuerdo, al parque Hernández, que entonces estaba, no sé si estará todavía, el Huevo, aquel famoso que había cerca de la Plaza España, una rotonda en forma de huevo, sí, grandísima. Sí, pero bueno, entonces y allí nos juntábamos en el parque, en la avenida, cuando no pasaban coches por la avenida, ¿no? Qué melilla tan magnífica, sí, ¿no? Sí, una melilla de... Bueno, nos necesitamos dar vueltas para arriba y para abajo, pero aquello tenía su encanto. ¿Y nombres de esos amigos que recuerdes con especial? Uy, de aquella época... Cariño. De aquella época... Y que, por ejemplo, bueno, me acuerdo, años sin ver. Y que, por ejemplo, sí, algunos han desaparecido. Se me ha venido a la cabeza primero Ricardo Rubiano, que murió en un accidente de aviación. Santi, Tejero, Urieta, hay muchos que de aquella época que le he perdido. He perdido ya porque la mayoría se fueron de Melilla, ¿no? ¿Y no sabe dónde está? Algunos sí me he encontrado algunos, ¿no? Pero la mayoría de aquella época, yo me acuerdo de Figueredo, de Bossini, Curro Bossini, que también murió en un accidente, aquí en Melilla. O sea, me acuerdo de gente de aquella época, bastante gente, ¿no? Moncho, que está afuera, está en Barcelona. Es decir, me acuerdo, sí. Pero vamos, en Melilla de aquella época algunos. Ahora precisamente ayer vi a algunos que fueron también, que son de mi época. Me lo estoy encontrando ahora desde mi situación de jubilado, ¿no? Me lo estoy encontrando bien, vamos, lo que me he movido ahora en estos días que llevo aquí en UGT en el Partido Socialista, no los he visto, algunos de ellos. Fíjense, lo digo a título de un poco, para quien no te conozca, lo que está hablando de una persona que se ordenó sacerdote y que actualmente trabaja en UGT y PSOE, es decir, que ha llovido y de ese tránsito de la vida vamos a intentar desvelar algunos
claves personales Sí. de Salvador, que fue Salvador, sobre todo cuando se marcha de Melilla ya en el año 80, Sí. y qué pasó desde entonces hasta ahora, ¿no? Para muchos que te conocieron, que te quisieron y que quizás pues, les alegra mucho verte ahora en estos días en Melilla. Salvador, te marchas al seminario. ¿Dónde es? El seminario de Málaga. Seminario de En el Málaga. seminario de Málaga. ¿Cuántos años estás allí? En el seminario de Málaga había entonces un tiempo, el primer año fue para estudiar latín prácticamente, aunque estudiaba las asignaturas que había de filosofía, las que estaban en castellano, porque la mayoría estaban en latín, además un latín alemán tremendo, ¿no? Entonces el primer año fue dedicado a eso, hice los 3 años de filosofía, los 4 de teología, y luego don Ángel Herrera, el famoso cardenal que entonces estaba en Málaga, puso 2 años de diaconado, que eran previos. Entonces en aquellos 2 años y a mí me dedicaron a 2 cosas. Una de ellas fue a correr distintos puestos. Sin ser todavía sacerdote, pues iba a una parroquia, iba a un hecho rural, iba a la cárcel, iba a un hospital, para conocer un poco la situación. Los escenarios que decimos ahora. Estuve también en el seminario de profesor de los pequeños, y luego los veranos me mandaron a estudiar una especie de diplomatura de lo social, que en aquella época había un grupo que quería don Ángel Herrera que se dedicaran a lo social. Salvador, ¿eso significa que tú ya a esa edad tienes un carácter de cierto liderazgo? Es decir, de que la gente te oye, te sigue, te escucha. Pues mira, con toda tranquilidad te digo, pues quizá que sí. Sí, eso que lleva uno, que es un don natural, sí, ¿no? Sí, Para... sin ir con una bandera eso es, de sin seguimiento. necesidades Hombre, de exhibirse, he tenido la suerte de ser bienvenido con la gente, ¿no? Es una suerte, una manera de ser, que esto no es ni siquiera un valor personal, sino una manera de ser que naces y que... Pero sí, en ese aspecto he tenido suerte. Y profundizas y te cultivas dentro del seminario sin crisis, sin... Nada, sin ninguna crisis. Crisis personal no. Yo recuerdo el tiempo del seminario como mi tiempo de cura. Quizá la última etapa, que fue donde pasé más una profundización y en algún momento con algún dolor interno fuerte, pero para mí fue una época muy, muy bonita, una época a la que le debo mucho, porque parte de lo que hoy día es mi riqueza humana, se la debo tanto a la formación aquella que teníamos en el seminario, donde había una ascética, había una lucha por no sé, por no dejarte llevar de cualquier cosa, y entonces te creó una ascesis, una manera de ser, ¿no? Si no es la palabra de sacrificio, sí, de responsabilidad. Luego, en mi época de cura, con los compañeros, con los obispos, con la gente, fue una época para mí, una época que la recuerdo con una sonrisa, te lo puedo decir, ¿no? Y a la que estoy agradecido aquella época. Salvador, cuando venías a Melilla, en el barco aquel, supongo que infame, que diríamos hoy, en el barco, ¿no? Que yo me he mareado. En el barco infame, cuando veces, cogías vacaciones y te acercabas a Melilla, venías con tu... En una primera época sí, yo me llevé la sorpresa, yo acostumbrado un poco a... Es que claro, las cosas han cambiado. Fíjate, te cuento el detalle, yo me acuerdo, nos bañábamos aquí en aquella época con el Meiba, el bañador aquel que salió, un pantaloncillo, y llegué al seminario y fuimos a bañarnos, y bueno, aquello fue un escándalo. Porque entonces en el seminario era la cultura de entonces, pues nos tenemos que bañar con una camiseta y tal, ¿no? Entonces me refiero porque sí, en aquella época se utilizaba mucho la sotana, incluso desde seminarista, ¿no? Luego ya cuando me fui acercando ya a la parte de teología, ya cuando llevaba 3 o 4 años, de esa cosa externa yo me fui desprendiendo. ¿Y cuál es la reacción? ¿Tú recuerdas la reacción cuando vienes de Sotana a Melilla y ves a tus amigos, a tus amigas? Pues sí, la gente se quedaba así, ya no sabían cómo hablarte, si decirte exacto. padre. Sí, claro, sí. Porque hay que remontarse a aquellos tiempos, aquella época. Sí. Donde había un respeto enorme, que te llamaran padre tanta gente, ¿no? Sí. Al principio sí, es una cosa de decir, tú caramba, he perdido cercanía. Claro. Que eso es malo, ¿no? Perder la cercanía es malo. Y sí, se pierde por lo externo, ¿no? Hasta que ya te das cuenta y vuelves otra vez a reencontrarte en la misma distancia de antes, ¿no? Bueno, ya estás licenciado en el seminario, ya te ordenas sacerdote. ¿Y dónde te manda la iglesia? Porque tú querías volver a Melilla o tú querías alguna cosa fuera. Yo estaba en una disposición de lo que me mandaran. Normalmente no he pedido nunca, cuando me meto en un tinglao, donde me manden, ¿no?
y me mandaron a Melilla. Qué suerte, ¿no? Sí, me mandaron a Melilla y estuve, bueno, al principio estuve en Málaga unos meses, estuve en la barriada de Carranque, me acuerdo que era una barriada obrera, y, y luego estuve de nuevo recorriendo distintos sitios, ¿no? Entonces me mandan a Melilla y en Melilla vine de director espiritual del instituto, que está cerca de aquí, me parece que ahora se llama, ¿cómo se llama este instituto? Keipo, que tenemos. Keipo. Sí. Entonces vine ahí de director espiritual del instituto, ahí empecé a tomar contacto, me acuerdo en aquella época, con la gente joven, ¿no? Que entonces estaban quinto, sexto, tal, y de ahí surgió aquel follón enorme que se dio entonces del Club de Juventud. ¿Tú fundas el Club de Juventud o eres fundador del Club de Sí, Juventud? vamos, un grupo de gente, yo me acuerdo Peña, Linares, Chanito. Pero eso era como un cura progresista, ¿no? Un cura Bueno, joven, distinto. Entonces no se utilizaba la palabra progresista siquiera, Melilla Sí, era claro. No, era buscar un sitio donde estuviera ¿Cura la gente. moderno? ¿Cómo se...? Sí, quizás esa es la acepción, se dice un cura moderno, ¿no? Porque era buscarla a la gente joven, porque yo me di cuenta que es que la gente joven no tenía dónde estar. Y entonces creamos el Club de Juventud. Pues es una magnífica dirección espiritual, crear el Club Juventud. Claro. Sí, sí, fue además una cosa muy bonita porque fue hecho por los mismos jóvenes allí trabajando y tal, y con una ilusión, fue una ilusión colectiva muy buena en aquella época, el Club de Juventud. De aquella época te recordará muchísima gente en Melilla. Pues sí, claro, todavía a veces, pues hace un par de años estuve, porque el Club de Juventud sigue reuniéndose de vez en cuando. Y yo cuando vengo a Melilla me reúno con gente de aquella época. ¿Qué edad podías tener entonces? Cuando... Uy, yo soy muy Quizás malo para la 30 edad. Yo años. tengo ahora 65, no, más de 30. Eso sería en los años 65, pues hace 35, sí, 30 y tantos años. 30 y tantos años. Andabas por los 30. Sí, ¿no? sí. ¿Y tu gente con la que te movía 18, 20? Gente 18, 20, luego de la parroquia. ¿Dónde se colocó? Pues mira, el Club de Juventud estuvimos buscando sitio y tal, y al final, hablando con unos amigos, en concreto me acuerdo uno que además ha fallecido, Monchi Casaña, que me parece que estaba en comandancia, hablando con él y tal, se nos ocurrió pedir al ejército un local que tuvieran medio abandonado. Y entonces nos dieron, era un local de la antigua aviación, que estaba a la falda de la Alcazaba, la entrada. Nos dieron el local aquel. Pero yo me acuerdo que entramos el primer día, era un local que llevaba abandonado un montón de años. Me acuerdo que aquello estaba lleno de suciedad. ¿Allí montabais como una especie de fiestecita? Sí. Ayer supongo que iría la brigada allí a... Bueno, sí. ¿no? A vigilar allí iban cuando cuando se celebraban los bailes. Me acuerdo que estaba allí la gente y al momento uno que estaba en la puerta avisaba que viene, y venía la policía militar por un lado y venía también la secreta. ¿Y tú que estabas allí con la sotana? No, vestido de civil. Yo normalmente ya utilizaba. Pero era un poco tapadera que estaba allí el cura, sí, ¿no? bueno, estaba allí el cura, no. Y por lo tanto había una tapadera. Sí, había una buena relación, entonces no había... No, lo único que sí había, me acuerdo, un chico que ahora está en Los Geos, y además está hecho un pedazo de tío que era muy pequeñillo, pero que vivía cerca de ese, si lo escondíamos debajo de la mesa, para que no lo viera, que no dijeran que había un menor, ¿no? Pero no, bien, había una buena relación, daban su vuelta por allí, miraban a ver, eran los bailes de los domingos por la tarde. Llegaste a ser vicario de Melilla, ¿no? Sí. Y con sede en el Sagrado Corazón, supongo, ¿no? Sí. ¿Y párroco del Sagrado Corazón? Párroco del Sagrado Corazón. O sea, yo estuve, después de eso, me mandaron a Salamanca para licenciarme en Derecho Canónico. Estuve en Salamanca y volví, me parece que antes estuve de director de la Escuela Normal. Eso también te iba a comentar, Sí. Porque llegaste a dirigir la Escuela Normal, entonces Magisterio... Sí, llegué a director, yo estaba de profesor en la Escuela Normal, entonces hubo un momento de crisis a nivel de organización. Vino un inspector general, tal Yagüe, me acuerdo, estuve hablando con los profesores, se marchó, me llamó diciendo, poniéndome... ¿Y tú eso lo compatibilizabas? ¿Director de la Escuela Sí, Normal, sí, profesor, Melilla párroco del Sagrado Corazón? Melilla tiene la cosa buena que es pequeñita y se puede ir de un sitio a otro. Me acuerdo de una Vespa que yo tenía, me manejaba muy bien. Sí, estaba de... Entonces, cuando estaba en Magisterio no era vicario todavía. Estaba de profesor
de magisterio, era director de magisterio y estaba en el Sagrado Corazón también. Y por la tarde, pues vamos, en cosas del Club de Juventud y todo Por lo esto. que cuentas, Salvador, en aquella época, que estaba hablando de los años 60, 70, Sí. todavía no ha muerto Franco, pero sigue el régimen en España. Con ese currículum, con esa... Supongo que en aquellos tiempos ser famoso no sería una cosa muy agradable. Lo digo porque ser famoso me refiero Sí. organizando movimientos juveniles, movimientos sociales, tal cosa. ¿Te sentías vigilado por Bueno, alguien? me sentía vigilado, pero a la vez querido por esas personas que vigilaban. Sí, sí. A veces una esquizofrenia, ¿no? Es el síndrome de Estocolmo al revés. Sí, sí. No, porque eran gente amiga, pero que por los puestos que estaban Tenían que vigilarte. tenían que... Entonces, A vamos, ver si vigilar era un en el rojo, a sentido... ver si era un rojo. Sí, en el sentido sobre todo de las homilías y de cosas de estas, No ¿no? me digas. En algún momento sí tuve encuentros, pero quizás por el hecho religioso, por algunas determinaciones religiosas, alguna cosa de persecución en algún momento, pero muy pequeña. No tenía yo la sensación de perseguido, ni mucho menos. ¿Y te ¿no? escuchaban a Vigilado. ver qué decía? Sí, sí, no, vamos, no solamente me escuchaban, sino yo hoy te lo puedo decir sin tener que descubrir a nadie, que algunos de los que venían, porque pertenecían a un organismo oficial, de esto de inspección policial, ¿no?, que venían para dar cuenta de lo que yo decía en la homilía, al terminar la misa me venían y me decían: padre, ¿me puede usted resumir para el informe? Resumir para que informe. Pues se los conocía y eran ya Salvador, ¿te amigos. gustaba provocar algo? ¿Tenías un punto No, de provocación? provocar no, me gustaba Jugar, animar. Animar, ¿no? Animar a algo, a las cosas que yo creía válidas. Y esto me sigue gustando, ¿no? Sí, sí. Animar a lo que uno cree válido. Me encanta. Provocar. Ahora quizá en algunos momentos sí, cuando veo que hay determinaciones que, bajo mi opinión, no pueden ser muy positivas, me gusta provocar la contra, ¿no? Pero no tenía sentimiento de provocación, no. No, yo tenía un sentimiento, bueno, provocar el hecho de un ánimo, ¿no?, de lo que yo siempre he pensado. Salvador, un buen día decides abandonar la iglesia. Sí. O al menos dejar ser el sacerdocio. El sacerdocio. Supongo que tras un proceso de reflexión personal, ¿no?, importante, ¿no? Sí. Y por la misma razón que uno se ordena sacerdote, por otras Sí, razones llega un personales momento, deja de hacerlo. claro. Y son cosas muy reservadas y muy privadas, ¿no? Sí, es muy reservada, muy privada en el sentido, quizás yo soy consciente, y era consciente entonces, de que había mucha gente colgada a mi espalda. Yo era, en cierto sentido, Era un líder religioso, social. ¿no? Entonces, claro. Entonces, pero a la vez tenía mi dimensión personal. Y entonces hay un momento en que empieza a haber un pequeño divorcio, pero vamos, muy personal y no modélica para nadie, entre lo que es la fe y lo que es la religión, la religiosidad. Y pues empieza a profundizar, y entonces yo tomo mi determinación. ¿Lo haces en Melilla? Me marché de Melilla porque mi última etapa, bueno, estuve en Málaga, estuve charlando con compañeros sacerdotes, con el obispo, y entonces me marché a Madrid, que estaba allí mi madre, mi familia estaba en Madrid. Mi última etapa fue allí, ¿no?, donde tomo ya la determinación, pero ya te digo, una determinación muy personal, no modélica para nadie, porque estos son digestiones personales que uno tiene que hacer de acuerdo con su fe, donde, sin renegar de mi etapa anterior, porque nunca he renegado, sino me meto en una situación nueva. Una situación nueva. Porque en el fondo tu etapa anterior te sirve para la reflexión, ¿no? Claro, me sirve para reflexión, y además una etapa anterior, ya te digo, la que me ha proporcionado una riqueza humana estupenda por el encuentro con las personas y por todos los valores evangélicos, y que luego me he dado cuenta que como esqueleto de mi personalidad no ha habido un cambio grande. Quizás han cambiado los espacios, ¿no? Antes tenía un espacio religioso y ahora tengo ¿Llegaste otro a pensar espacio. que podían...? Bueno, eso lo hace ya con la democracia, ¿no? En la etapa democrática. Pues sí, fue en el Después año del 75, ¿no? 70 y tantos, sí. Ya estamos en democracia en 78, en el 78 ya me marché. Salvador, ¿te preocupaba personalmente que pudieran pensar mal de ti?
Hombre, en algún momento sí. O que hubiera rumores que... Sí, era lógico, además fue una... puse la bandeja, ¿no? Para que todo el mundo lo viera, eso es lógico. Hombre, me dolía, te duele en el sentido este de... Porque tú seguías siendo el mismo en el fondo. Claro, decir, te duele una cosa, que además son muy normales. Tú dices, bueno, ¿a quién quería? ¿A la persona o al personaje? Te das cuenta quién quiere a la persona y quién quiere al personaje. Para mí el personaje es ficticio, es una situación, lo que interesa es la persona. Entonces me di cuenta que había gente que lo que querían era el personaje. Y entonces, claro, el personaje este se destruye, entonces la persona no vale. Otros, sintiendo quizá que había dejado de ser el personaje, siguen queriendo y sigue unido a la persona, ¿no? Hombre, en algunos lo comprendía, me dolía, al cabo del tiempo ya todo eso se ha pasado y ha quedado, vamos, con la gente en una anécdota. Porque al fin y al cabo lo que interesa es la ¿Cambiaste persona. de profesión? Sí, sí, sí. En el fondo es cambiar de profesión. Cambiar un poco de profesión, pero la persona, Aparte la de vivencia... licenciado en filosofía, en teología, en derecho canónico, aparte, ¿qué titulación tienes más? Bueno, yo he tenido la suerte de que me ha gustado, por una curiosidad, me ha gustado estudiar y he tenido la ocasión de estudiar, ¿no? Entonces yo, bueno, hice una cosa que surgió nueva, que luego ya se ha metido en la universidad de lleno, pero era lo que se llamaba Técnico Superior de Relaciones Industriales. Era una especie de, entre economista y abogado para la empresa, unos cursos que se dieron 3 años, lo hice, y luego me interesaba ya, al meterme en el mundo del trabajo, del mercado, me interesaba la gestión de empresas, hice una diplomatura en gestión y administración de empresas. Ya de mayor, ¿no? Sí, me ha gustado siempre también el tema del contacto humano, las relaciones personales. Entonces hice también diplomatura en recursos humanos y la diplomatura en sociología. O sea, pero ¿Tienes toda esa diplomatura? ¿No? Sí, vamos, porque he tenido, ya te digo, he tenido la ocasión. ¿No? ¿Y un cura en Madrid que deja de ser cura, de qué vive? Pues al ¿A qué se principio dedica? de la familia. Al principio nada. Tuve la suerte de al poco tiempo que me llamó, me acuerdo, uno que era diputado de Melilla, de UCD, Margallo, que lo encargaron a él de la Dirección General de Desarrollo Comunitario. Cuando se crea el Ministerio de Cultura en el año 78, se crea la Dirección General de Desarrollo Comunitario y además era un cometido que en cierto sentido estaba relacionado con toda la situación social en la que yo me había movido. Y entonces estuve unos meses, estuve con Margallo, 1 año y pico estuve con ellos, que fue cuando se crea, fue la primera vez que yo empecé a tomar contacto con los mayores. Fue la primera vez que empezamos a hablar de universidades para mayores, desde el Ministerio y tal, desde Cultura. Pero no eras funcionario, ¿no? No, funcionario no. Luego, después de eso, estuve en lo que era entonces la empresa Meliá, ¿no? Que ahora es Sol Meliá. Estuve en Madrid. ¿También has trabajado para Meliá? Sí, estuve en la central de Meliá, estuve trabajando cerca del secretario general y luego estaba en los apartamentos Meliá, fue consejero delegado. Ahí había dinero, ¿eh? Sí había. Aunque eso es pasar de las organizaciones sociales al capital puro y duro. Fue mi primer encuentro con el mercado, ¿no? Como parte de la patronal, del staff de la patronal. Mi primer encuentro con el mercado y el conocer el mercado, ¿no? De ahí yo saqué una conclusión de que yo no servía para el mercado. Dejando aparte los valores, cada uno sirve para una cosa. Y entonces me ratifiqué en mi idea de lo social, que en el campo económico, la economía social, ¿no? Entonces empecé a ponerme en contacto con el mundo de las cooperativas, incluso llegamos a crear una red nacional de economía social. Y entonces tuve una época, pues, trabajando también en el campo de la cultura popular. ¿Con la Universidad Popular? Con la Universidad Popular. Me llamó precisamente Paco García Lorca, que había sido alumno mío y luego era el director de la Universidad Popular, un chico de Melilla también. Me llamó y estuve en la Universidad Popular de Torrejón. Luego ya con mi decisión de no tocar el mundo del mercado, estuve trabajando en el mundo del voluntariado como formador de voluntarios en Cruz Roja, también de tipo social.
Y luego ya como puesto de gestión he estado en una fundación, en economía social, que he estado los últimos 11 años antes de tu vida laboral. De mi vida laboral, que era una fundación dedicada a gestión de servicios para mayores, ¿no? O sea, Salvador no te ha hecho millonario. No, que va, no. Ni estaba entre tus previsiones. No. Ni tuviste la Hombre, tentación en Meliá, ¿no? Si me hubiera tocado una primitiva, lo tampoco te hubiera ido mal, ¿no? No, vamos, tampoco me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar. Yo en muchas cosas, por suerte, me siento en cierto sentido un privilegiado, ¿no? Privilegiado por... Y quizás estos abrazos que recibes por Melilla, ¿no? De pronto, ¿no? Hombre, eso pues tiene sí, que satisfacer. Eso satisface, sí, satisface. ¿Verdad? Y cada abrazo es un recuerdo, ¿no? Yo esta mañana, cuando estábamos tomando café, han salido 2 nombres y se ha acercado una persona. Ha salido el nombre de Litri, Ángel Castro, Miguel Ángel Roldán, que lo ha nombrado Dioni, y ha venido Luis Gutiérrez, que ha sido este señor. Y claro, cada nombre y cada persona detrás, hay un montón de historia personal mía, ¿no? Y ese reencuentro y el reencuentro agradable, eso es gratificante 100%. Eso te vale más que una primitiva, aunque la primitiva ayuda, ¿no? Sí, mucho. En ello estamos, ¿eh? Y además no desistimos. Salvador, cuando te jubilas técnicamente de tu vida laboral, te ofreces aunque has estado de patronal, sí, has estado como negociador de convenios para gente de asistencia social y todas estas cosas, cuando no había un paraguas jurídico laboral que lo amparara, ¿no? Y te ofreces a la Unión General de Trabajadores para trabajar en el campo del mayor, que es tu especialidad. Sí, pues mira, tiene eso... Porque tiene una paradoja, perdona que te diga, en su momento te tuviste que ocupar de los jóvenes y ahora te toca ocuparte de los mayores. Pues sí, son situaciones que te pone la vida. Ya uno está muy mayor para ocuparse de los jóvenes, entonces con los iguales, ¿no? Yo tuve la última etapa, esta que te decía, cuando estaba en la fundación, que era una fundación de servicios sociales, yo me encontré con unos trabajadores que todavía no tenían una cualificación profesional, ni había convenio colectivo, ni lo había, era cuando se empezaba. Yo me acuerdo esto en el año 91, fue cuando se empieza a gestionar. Eran empresas que tenían trabajadores que se subcontrataban o contrataba la administración para... Mira, los servicios sociales de mayores han empezado desde el punto de vista voluntario o lo que se llamaba economía social, que era una economía sumergida. ¿Por qué? Porque entonces, te estoy hablando de los años 70 y tantos, 80, no había dinero. Entonces, donde no hay dinero, solamente acude el voluntario, el solidario, o se empieza a trabajar... Pero para cuidar a los mayores, ¿no? Para cuidar a los mayores. Sí. Entonces, en aquella época, pues se empieza y empezamos en Madrid, yo te hablo de Madrid, que ha sido donde me he movido, y empezamos a trabajar un poco pues por la cualificación de esta gente, la profesionalización. Entonces, empezamos a trabajar en un posible convenio, nos ponemos en contacto, yo ya estaba de director gerente de la fundación, en contacto con los sindicatos y tal, empezamos unas primeras conversaciones y una lucha y una dialéctica siempre entre la patronal y... ¿Tú como patronal con los sindicatos? Sí, con los sindicatos, además con gente muy amiga y demás, pero si es que... sí. Las negociaciones con los amigos son las mejores negociaciones. Sí, no, y además yo, hombre, cuando había algo, yo tenía mis datos que desde la patronal algunos datos no se podían rebajar, ¿no? Datos, un mínimo de beneficio, un mínimo de tal. Bien. Hombre, eres un negociador por lo menos de confianza. Sí, no ibas a engañar a nadie. No, y además convencido, vamos, yo convencido de mis ideas. Y entonces, claro, para hacer el convenio hay una necesidad de crear una patronal, que es la parte opuesta a los sindicatos para negociar. Entonces se crea la patronal y entonces la patronal, pues bien, me nombran presidente de la patronal y por eso está muy metido en toda la negociación. Los convenios son con los trabajadores de esas empresas, ¿no? De esas empresas, sí. Entonces, eran al principio, en esto es que ha habido un cambio que también, al tocar el tema de los mayores de los servicios sociales, hay que tener muy en cuenta. Yo me acuerdo, hablo de Madrid, pero Madrid ha sido un referente, en concreto en ayuda a domicilio, que son estas personas que van a las casas a atender a los mayores. En el año 96, el 87% eran empresas de economía social quien los atendía, cooperativas de trabajadores, y quieras o no quieras, las cooperativas, la economía social,
tiene sus señas de identidad que difieren un poco del mercado puro y duro. En cuanto a trato de personal, en cuanto a... Entonces, ¿el pensionista jubilado es el que paga a esa empresa para que le Normalmente ¿Era no, así? no, el pensionista jubilado Que esto necesitaba cuidados. es un servicio público, paga una parte pequeña, Ajá. pero el Y a esa coste empresa la contrata la la administración. contrata la administración. Pero yo te digo, en el año 96, el 87% en Madrid eran empresas de economía social. Esto en abril, el 31 de abril. El 1 de mayo, que hay un nuevo concierto del ayuntamiento, como ya hay dinero detrás, desaparece por parte de la administración, se quita de en medio a las empresas de economía social y le da la gestión al mercado. ¿Al mercado qué quieres decir? Por eso te lo iba a explicar. El mercado son los grandes bancos. Hoy día la atención de los servicios sociales, detrás de las empresas que atienden los servicios sociales está la banca Mars, la banca Morgan, La JP Morgan. Caja Madrid, Caixa Cataluña. Del mundo de la inmobiliaria, quizás Metrobacesa, quizás Dragado. Esas empresas, dices que Esta empresa Iberdrola crean filiales. ¿O crean empresas para gestionar servicios sociales, porque ahora hay dinero. ¿Hay ánimo de lucro entonces? Hombre, sí, en estas empresas la hay, es que si no, no se metería. Claro, ¿qué problema hay? Yo no le quito el valor que tiene el mercado y la necesidad de que haya mercado, pero el problema, estas empresas para mí tienen hoy 3 problemas en relación con los servicios sociales de mayores. Primero, el problema que al ser mercado puro y duro van a buscar el beneficio, que es su objetivo. Sí, sí. Los servicios sociales no dan muchos beneficios. Entonces, para sacar más beneficios, tienen que arrancarlo de la calidad del servicio o del sueldo de los trabajadores. Sí. Y esto es así. Si no, eso se inventó hace muchos años. Esto es así. Entonces, uno de los problemas que tienen las grandes empresas para gestionar, con el agravante que aquí no se están gestionando papeles ni tornillos, aquí son personas en situaciones de debilidad. Entonces, el servicio... Otra cosa que tienen estas empresas, al ser un mercado nuevo, estas empresas están ahora con una competitividad tremenda, ¿no? A ver quién coge más trozos de la tarta. Entonces, cuando hacen los contratos con la administración saca los concursos, estas empresas suelen ir a la baja, con el agravante que luego se ponen a veces en una zona casi de baja temeraria. La administración encantado. Paga menos. Paga menos. Pero ¿qué pasa? Claro, ese dinero ¿de dónde sale? Otra vez, de la calidad del servicio, del sueldo de los trabajadores. Es decir, por un sitio el beneficio, la competencia que tienen entre ellas, y además hay algo que es la cultura de la empresa. Una cultura bancaria no sirve para gestionar unos servicios sociales para personas de debilidad, ni una cultura inmobiliaria, ni una cultura de empresas de gas o de empresas de electricidad. Todavía estas empresas, no te voy a decir que el día de mañana, todavía no tienen las connotaciones sociales para esto. Entonces este es un problema. Salvador, cuando tú te ofreces ya jubilado, de tu vida laboral, te ofreces a la Unión General de Trabajadores, que es quien te trae a Melilla para presentar la campaña que habéis puesto en marcha de noviembre. Es más, con la suerte de los objetistas de Melilla que traiga un melillense. A un melillita. Que además conoce a muchas personas. Salvador, vamos a ver, tú dentro de la estructura de UGT me comentabas antes que no era una federación, que era una unión pero es que es para defender a los pensionistas, es decir, para defender a los que necesitan los cuidados. Para defender a todos, vamos, defender. Porque claro, habrá una federación que se ocupe de esos trabajadores sociales, ¿no? Sí, que estarán federados y tendrán... los sindicatos es porque algo que está hecho... No, es que estabas hablando de la calidad del servicio, claro, redunda en el supuesto beneficiario de ese servicio, que es el pensionista, o la persona mayor, que necesita unos cuidados especiales. Lógicamente en una parte laboral, una parte social, y allí acude la Unión General de Trabajadores, ¿verdad? ¿Cierto es lo que estoy diciendo? Para vigilar ese servicio, aunque paralelamente tendrá que... sus trabajadores o los trabajadores que practiquen ese servicio tendrán las condiciones de garantía, ¿no?
Y esas cosas serán fundamentales para llegar al final. Quizá el sindicato, en este aspecto, tiene el sindicato está hecho para el trabajador en activo. Entonces, como sindicato, tiene sus federaciones, sus ramas, sus cosas de estas, ¿no? Donde, por ejemplo, los trabajadores de servicios sociales, el sindicato los defiende en cuanto a salario, todo esto, sus convenios y tal. Pero si ¿qué pasa? Claro, al pensionista tendrá que levantar la mano. El pensionista que haya dejado el mundo de lo laboral no quiere decir que el beneficio de una reivindicación sindical, y entonces los sindicalistas que han pasado por la vida laboral, en el momento de dejar esa vida laboral, pueden continuar en esa lucha sindical. Y entonces se crea lo que se llama la Unión de Jubilados y Pensionistas. ¿Tú eres secretario? Yo soy secretario institucional. Ha habido ahora, el sindicato funciona a base de congresos. Cada 4 años se hace un congreso donde una ejecutiva, los cargos directivos, hacen un informe de su gestión, los afiliados de aquel entonces pues lo aprueban o no lo aprueban y nombran una ejecutiva. Cada 4 años, que pueden seguir los mismos o otros nuevos. Entonces, en noviembre yo me ofrecí a UGT, Jubilados y Pensionistas, me ofrecí pues hará como 2 años. He estado trabajando año y pico sin ocupar ningún cargo en la Unión de Jubilados y Pensionistas Estatal, allí en Madrid, y ahora cuando ha habido un congreso, un nuevo secretario general ha presentado una ejecutiva, que la han aprobado los demás, y en esa ejecutiva yo he sido elegido secretario de Acción Institucional. La acción institucional es la persona que está relacionada con las instituciones públicas, sobre todo, que tratan temas de mayores. Por eso yo tengo una cierta relación, ahora la estoy empezando, una cierta relación con el Consejo General del INS para el tema de pensiones, con el Consejo General del INSERSO para el tema de servicios sociales, ¿no? Y pues con el Consejo Estatal de todo Mayores, lo que le afecte en la a vida, los mayores, desde el punto de vista, lo mismo que hay otra secretaría de organización que atiende a nivel interno, otra secretaría de acción social que atiende otras cosas, ¿no? Esa es la situación mía ahora en el sindicato. Es una situación totalmente de voluntario. O sea, yo estoy como un voluntario, en vez de trabajar en Greenpeace, estoy totalmente con una situación de voluntario, pero trabajando ahí. Y ahí te encuentras a gusto. Sí, es un poco la continuación de una larga vida de acción social. Sí, no he notado el cambio. Por eso a mí el hecho de la jubilación, hombre, un cambio grande no ha habido. Ha habido la liberación de quitarte al jefe. Eso siempre es una gran liberación, ¿no? Pero en cuanto a trabajo, en cuanto a cometido, no he notado el cambio en este aspecto, ¿no? Si quieres, ahora estoy, no diré trabajando, pero más ocupado en algunos momentos que antes. Quería volver al tema que habías planteado de manera muy interesante, las empresas de economía social tuteladas por detrás por las grandes empresas de sectores bancarios, de la banca española y de inmobiliarias incluso, ¿no? Bueno, ¿y cómo crees que se puede arreglar eso? Es decir, ¿crees que en principio las empresas de economía social no deberían depender de...? No, las que están ahora, todas estas grandes empresas de banco, de mercado y tal, son empresas de mercado. ¿Por qué? Porque la administración ha dado de lado a las empresas de economía social. O sea, tu idea en principio es que la administración tuviera referencia... No es mi idea. Es que en la ley de contratación... Lo que sí parece chocante es una cosa, y eso permíteme. Yo comprendo que para hacer una carretera, para hacer un edificio, para hacer una obra de infraestructura, haya un concurso público con un dinero X, van las empresas, ofertan por debajo, se le da al más tal, siempre que no haya un reformado, claro. Por medio. Lo que no termino de entender muy bien, que me parece un poco lamentable y voy a opinar, es que si hay, por ejemplo, un concurso de 500 millones de pesetas para atender a 3.000 personas, que venga una empresa y diga, yo lo hago por 300, y que la administración eso lo consienta, ¿no? Eso claro. Es que parecería... Sí. Yo te puedo decir... aquí está fallando algo. Yo te puedo decir, en Madrid, en el tiempo que nosotros hemos estado trabajando, te lo digo porque es que además era un convencimiento personal, no mío solo, sino de la fundación a la que yo representaba. La única empresa que no iba a la baja era la Fundación Sageco. Las demás empresas todas iban a la baja. Con lo cual, yo lo que era partidario... ¿No le daban el No, sí, no lo daban porque había una constancia de un trabajo bien hecho. Y además fue de las primeras que empezó, y Fundación Sageco ha sido un referente, tanto para la calidad del servicio como para el trato a los trabajadores.
Pero yo lo que era partidario y lo que he estado luchando en el momento ese, que la administración exigiera mejor una calidad de servicio que no una baja económica. Que las empresas ofreciéramos calidad superior. Si la administración nos decía esto, nosotros decimos, y nosotros además vamos a hacer esto. Pero no se lo voy a hacer por menos dinero. ¿Pero qué ha pasado con la administración? La administración paga tarde. Paga, pero paga muy tarde, ¿no? Entonces, en algunos momentos se ha retrasado la administración en el pago. Las empresas de economía social que no tenían grandes remanentes económicos, Ni tenían un chiriquito. tenían un chiringuito por detrás fuerte, Ajá. entonces se han visto casi para dilatar las pagas de la gente y ha habido un revuelo entre los trabajadores que repercutía En el servicio. en el servicio. Entonces, la administración lo que ha buscado últimamente ha sido decir, mira, nos buscamos empresas que tengan mucho dinero, que no nos planteen problemas, y esto de verdad... Sí, y si no le pagamos durante 6 meses no pasa nada. No pasa nada porque lo tienen la... y tal. Y mira, la calidad del servicio, yo sigo pensando que no hay un seguimiento por parte de la administración de los servicios sociales. No, yo no digo que yo tenga la verdad. Lo que no hay, es que en el campo de las relaciones humanas, cuando se plantean temas sociales como este, en una sociedad como la nuestra, siglo XXI, año 2003, lo que uno todavía choca a veces, ciertamente, es que uno puede entender, insisto, una carretera, una autovía, el AVE o lo que sea. Pero cuando un político, que es una persona que tendrá un padre, que habrá conocido a su abuelo, es decir, le cuesta entender que hay que hacer un seguimiento, cómo se maneja ese dinero y qué calidad recibe el... Mira, es que a veces hay que cambiar los chips culturales, ¿no? Yo me acuerdo cuando empezamos la conversación hacia los años 60, 70, 50 y tanto, lo cultural era que si había un problema había que apartarlo de la sociedad. Y entonces, por ejemplo, un niño vivía una situación de una desestructuración familiar, lo metían en el hospicio. Una persona deficiente mental, el loco, había que apartarlo, lo metían en el manicomio. Al mayor lo metían en el asilo. Era coger el problema y marginarlo, encerrarlo. Cambia la cultura sobre la persona y tal, y entonces se dice, el mayor, hablando de los mayores, tiene que vivir en su propio medio, donde ha vivido siempre tiene que seguir. Pero todavía hay una concepción, que es que del mayor se tiene que ocupar la familia. Todavía hay esa concepción, como una obligación. Y yo no quiero quitar, y en esto sí me quiero expresar casi con manera milimétrica, yo no quito el valor y la necesidad que tiene la familia de preocuparse de sus mayores, pero lo que sí quiero dejar claro, bajo mi manera de pensar y de nuestro sindicato, es que la atención de la familia tiene que ser una opción libre, porque la administración, el gobierno, tiene que poner los medios necesarios para atender. Y lo que ocurre ahora, que de cada 100 mayores, 92% se ocupa la familia. Y sigue ocupándose a la familia. Sí, pero puede tener una situación de cierto chantaje a una parte de ellos, ¿no? Porque no tienen la opción de decir, mire usted, no quiero ver ya más a la familia, bastante familia he tenido, que me voy, que quiero seguir viviendo con mi régimen autonómico, con mi autonomía personal. Pero fíjate tú, mira, lo mismo que hoy a ninguno nos sorprende que un niño al cumplir los 3 años tenga una plaza de colegio. Es lo normal. Es una cosa, lo mismo que cuando él se jubila tenga su pensión. O si me pongo enfermo que pueda tener una cama de hospital. Son derechos que se han conseguido. Tenemos que llegar también a que la persona en situación de dependencia tenga el derecho de la atención. Y en ese modelo que hay también de que el mayor decide voluntariamente irse porque quiere marcharse a un centro con otros mayores. Encantado, encantado. Pero hay problemas de límite de plaza. Ah, ¿no? sí. Porque sería una opción muy viable, ¿no? Sí. Me parece, no sé, fíjate, metiéndonos en Melillas en concreto, me parece que en Melilla, plazas públicas, hay el 0,88% de los mayores de 65 años, para atender ni a uno por cada 100. Plazas privadas, que me parece la gota de leche, ¿no?
No, está el centro hay un centro de mayores. Como residencia, estoy hablando de residencia. Estuvimos aquí Calderón Calderón es un aniversario. del Inserso. Sí. Ese tiene el 0,88 porque me parece que tiene... Bueno, pero tiene muchos mayores allí. Sí, pero el 0,88 lo atiende. Lo público atiende el 1,69. Me parece que en Melilla hay atendido un 2 y pico % de mayores para residencia. De todas maneras, en poblaciones como la nuestra, que también fue un tema que planteamos con Calderón, unas poblaciones cerradas, ¿de acuerdo? Es muy difícil también que la persona mayor quiera abandonar su propia familia. No es que quiera, es que algunos deben de estar en residencia. Mira, cuando una persona cae en una situación de dependencia, por ejemplo, tipo Alzheimer, o una dependencia de senil de tal manera que no se puede manejar, o tiene una familia dedicada plenamente a esa persona, o tiene profesionales. Claro, tiene que tener profesionales. ¿Qué es lo que está pasando? Hay gente que, porque tiene medios, busca una residencia privada, porque tiene medios, busca un empleado de hogar, una empleada, y el que no tiene medios, ¿qué hace? Cargar. De todas maneras, Salvador, en este país yo creo que hay una elevada conciencia por ese problema, ¿no? Cada vez mayor, ¿no? Bueno, ahora es cuando se está... La dependencia, el tema de la dependencia es ahora cuando se está hablando. En general hacia el mayor, bueno, por la propia sociedad, por la propia estructura de la sociedad española, ¿no? Bueno, es que ha habido, además, el colectivo de mayores ha aumentado una barbaridad. Me parece que en el siglo del año 1900 al año 2000, me parece que la población, no me haga mucho caso, pero la población me parece que se dobla, la población española. Los mayores se multiplican por 7 y los mayores de 85 años por 13. Por el aumento de la esperanza de vida, el aumento de la esperanza de vida, ¿no? Sí, porque había otro factor aquí que también lo comentábamos. Recuerdo un programa que hicimos sobre Alzheimer, sobre la enfermedad del Alzheimer. Decía, es que hay muchos más enfermos de Alzheimer ahora que antes. Decía, no, es que llegan a más avanzada edad más gente. Y claro, los que antes morían más jóvenes no llegaban a mostrar la enfermedad, ¿verdad? Y eso es un factor a tener en cuenta, la esperanza de vida. La esperanza de vida sí se ha puesto... ¿Y el coste social que tiene eso para un...? Pues fíjate, el coste social, vamos, ahí depende de los estudios que se han hecho. Por ejemplo, la atención a la dependencia cuantifican el coste entre 2.000, hay unos que dicen 2.500 millones, los que dicen menos, a otros que dicen 3.600 millones de euros. Eso supone el 0,6%, no llega ni siquiera a un punto del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto en España, la riqueza que tiene, si los países nórdicos de cada 100 pesetas de su riqueza dan 33 para la protección social, si la media europea da 27,6 pesetas, España da 19,9 pesetas, 20 pesetas. Si subiera algunos puntos del Producto Interior Bruto, de la riqueza que tiene España, de cada 100 pesetas diera algo más, económicamente, lo que pasa que... ¿Y por qué no se plantean, quizás sí, puede decir un disparate ahora mismo, cuando a nosotros, a los trabajadores en activo, se nos retiene, es decir, una serie de conceptos para la seguridad social, para la medicina, cuando existen evidentemente hoy los planes de pensiones muy al uso, muy extendido también, gente está concienciada de sus propios planes de pensiones, o cuando, en fin, para atender al paro y tal. ¿Por qué no se estructura directamente eso que ya no es que sea un problema, es que es una realidad social de envergadura? Es decir, que se sepa exactamente de tu sueldo cuando te retienen cuánto directamente va solo a mayores, por ejemplo. Pues vamos, eso sacando así normalmente todos los años. Es decir, que en vez de nuestro dinero vaya a una caja única y luego se reparta por los presupuestos generales del Estado y distintos ministerios, que se sepa exactamente... Sí, claro. El dinero que ingresa... Para que no lo puedan mover, para que no lo puedan desplazar a otros. Hay cosas que están mal. Yo comprendo las situaciones que se encuentran los responsables públicos, políticos, ¿no? Pero hay hechos que dices tú, es que están mal. Por ejemplo, tú ya que estás trabajando, yo no, cotizas para la seguridad social. Te quitan el 4,5, tal, todos los meses. No te quitan, sino que cogen, ¿no? La cotización es para la seguridad social. ¿Qué pasa?
Hay, y eso se forma un montante, hay dos tipos de pensiones. Las pensiones contributivas, que es la tuya porque estás contribuyendo, y luego hay una serie de personas que no han cotizado, porque quizá en su momento no había y tal, pero que necesitan una atención y entonces se le da una pensión no contributiva o asistencial, se le da. El dinero de esas pensiones debían de sacarse de los impuestos, y no, se sacan de la cotización tuya. Eso es lo que yo decía. Se saca de la cotización. Y entonces lo que se pide, y desde los pactos de Toledo se está pidiendo, es que esa cotización tuya sea solamente para las pensiones contributivas. Lo mismo que hay pensiones... Y que de los impuestos se pague la parte. Claro, de los impuestos. Lo mismo que hay pensiones, ahora que se ha hecho esta campaña de pensiones, hay pensiones de viudas, por ejemplo, que no llegan al mínimo. Se hace una pregunta de futuro. Sí. Con el paso del tiempo las pensiones no contributivas irán decayendo, porque se irá regularizando en el sentido de que todo el mundo ha sido contributivo. Sí. Y tendrá que minorar, digo yo, necesariamente el dinero que se destina a pensiones no contributivas. Depende también mucho al fin y al cabo se depende del número de trabajadores, ¿no? Sí, ha habido un aumento de cotizantes. Sí, pero cada vez la gente cotiza más, porque como venimos de tiempos anteriores donde las cotizaciones... Sí, no, las pensiones últimas son mayores que la de... Claro, entonces, evidentemente, con el paso del tiempo, dentro de 50 años, pongamos por ejemplo, dentro de 50 años, las pensiones no contributivas será algo que no exista como concepto. Porque habrá muy pocas personas que no hayan contribuido, porque el propio régimen... Claro, no, serán todos, vamos a suponer, pensiones contributivas. Serán todas pensiones contributivas, con lo cual es lógico pensar que con el tiempo irá minorando la partida de pensiones no contributivas. ¿Por qué no se sigue destinando eso a mayores dependientes en lo social? Este es un tema que se tiene ya planteado a nivel de futuro. El año 50 se dice, pues va a haber tantos mayores y va a tener a sus espaldas tantos cotizantes y tal. Y es un problema que se tiene que prever. Pero antes de prever ese problema futuro, quizás hay que poner las bases del presente. Sí, empecemos a arreglarlo de ahora. Claro, mira, el hecho de que en un matrimonio muere el marido y el marido cobra todos los meses 100.000 pesetas que lo lleva a su casa. La mujer se queda viuda. Aparte del dolor de la muerte y toda esa serie de cosas, la mujer al mes siguiente cobra 48.000 pesetas. Eso no hay derecho. Cobra 48.000 pesetas, ni una más, porque el máximo que cobra una viuda es el 48% de lo que cobraba anteriormente. Desde nuestro sindicato pedimos que esto se arregle un poco. Se arregle, porque es que además está que sí cuantificado que el gasto de un hombre en la familia viene a ser del 10 al 15%. Y de buena primera, sí, desaparece ese 10 o 15% de gasto, pero es que queda reducido a un 48%. Mucho más sencillo, si un matrimonio vive con 100.000 pesetas y paga de alquiler de la casa 48.000, pues fíjate, que muere el marido, pues la mujer no tiene para comer, solo le queda para tener una casa. Esta es la realidad. Mira, el otro día había un... Es así, ¿no? Así. Un ejemplo muy sencillo. No, así. El otro día teníamos una reunión, el Consejo Estatal de Mayores. Estaba allí Zaplán, el ministro, estaba el director general del INSERSO y tal. Bien, al final me acuerdo que una mujer pidió la palabra y se dirigió allí a la presidencia. Esta mujer es de Navarra, dijo, yo pertenezco a una asociación de Navarra de viudas. Y le decía, en aquel momento estaba el director general del INSERSO presidiendo, le decía, yo le pido por favor una cosa, que quiten la campaña que estaban haciendo ahora últimamente sobre pensiones y tal. Dice, porque nos ha sentado muy mal a las viudas. Dice, el hecho de esa figuración que hay un ascensor de dos mujeres que están hablando, tal, dice, cuando las viudas vivimos en una situación de una paga, que es que no paga, la mayoría de las viudas no cobran más de 60.000 pesetas. La mayoría cobra menos. Y tienen que sacar todavía alguna a su casa adelante. Claro, esa situación, por eso no se puede jugar con una de estas diciendo los pensionistas, pero si es que la realidad que 1.250.000 pensionistas, pero con datos del INSERSO, viven debajo del umbral de la pobreza. Y que el 71% de los pensionistas no cobran más de 100.000 pesetas. Pero son datos de las de estas. Por eso esta situación, hombre, en manos de nuestro sindicato no está el solucionarlo, pero al menos el denunciarlo y que se sepa. Y esta es nuestra lucha en el aspecto de pensiones. Para eso están los planificadores sociales, los economistas, los responsables públicos. Lo que no se puede hacer es llegar
consciente o inconscientemente, a una dualización de la sociedad. Que los que tienen puedan vivir y los que no tienen no puedan vivir. Decía el otro día la revista Forbes que 500 familias tenían el eso presupuesto general del Estado de Francia, ¿no? Aquí ha habido un hecho que no lo digo con ánimo de denuncia, sino como descripción. Mira, en el año 97 el Ministerio del Trabajo encarga al Inserso un estudio básico para crear lo que se iba a llamar la ley de la dependencia. Año 97, no sale. Año 99, ya hay un poco de retroceso y se habla, en vez de ley de la dependencia, ley de atención jurídica al mayor y del cuidado familiar. Tampoco sale. En el acuerdo de 9 de abril de 2001 sobre pensiones que hace la COE, Comisiones Obreras y el Gobierno, se dice que en el plazo de 3 meses, esto en abril, se cree una comisión en junio del 2001 para tratar este tema, que tiene que tener finalizado el trabajo en junio del 2002. No se ha hecho nada. La única cosa que se ha hecho ha sido encargarle a la Dirección General de Seguros que haga un estudio con el mercado para ver la viabilidad del seguro privado. Nuestra situación social y económica de nuestros pensionistas no es para que se invente el seguro privado porque no lo pueden pagar. Esta es una realidad, sin ánimo, con ánimo descriptivo, y quien me diga, ahora últimamente se está hablando, nos estamos rumiando y tal, pero no hay nada sobre esto. Es verdad que el hecho de los mayores ha sido una vorágine que ha entrado de nuevo, la revolución, que le ha pillado de sorpresa a los mayores, a los planificadores sociales, a los economistas, a los responsables políticos, le ha pillado de sorpresa. Pero vamos a pararnos, ¿no? Salvador, te queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Bueno... Aunque la alegría de venir a Melilla... Hombre, esto sí. Yo me acuerdo, siempre que vengo a Melilla, me acuerdo, no sé si tú conociste el Hornabeque. Sí. El Hornabeque, estaba allí en la de esta. Me acuerdo que la primera vez que me fui a Salamanca a estudiar, pues me reuní por la noche con una gente amiga y tal, y entonces se cantaba que yo quiero volver a mi Melilla, lleno de amor y de ilusión, ¿no? Cada vez que vuelvo me acuerdo. Me acuerdo, y en Melilla quizá, te lo digo, además yo soy a veces muy poco, no tengo una vena artística, no es por ver las murallas ni ver la construcción, es por el encuentro con las personas, ¿no? Y eso sí, eso para mí siempre es de una gratificación. Y ya te digo, detrás de cada persona hay un trozo grande de gente y de parte de mi vida, ¿no? Salvador, pasamos 1 hora de programa. No me digas. De entrevista, ¿sí? Oh, ¿tú has visto yo me enrollo? Pues no, que va, encantado. Pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí ha sido sobre todo que la gente que te conoce, claro, el poder sepa a qué te dedicas ahora y en qué tareas estás metido, que no es poca, ¿eh? Sí, hombre, y el poder encontrarme, al menos los que vean esto, saludarlo y darles un abrazo estupendo. Pues y agradecerle todo lo bueno que han hecho conmigo. Salvador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues nada. Y que tengas mucha suerte, porque la suerte de lo que te vaya bien va la suerte de mucha gente, ¿verdad? Hombre, intentamos a ver lo que se puede seguir haciendo. Gracias por estar aquí. A ti. Y cuando pasan casi 1 hora y 5 minutos más o menos de programa, pues les dejamos con nuestra programación habitual de jueves y, como siempre, un saludo para los que nos ven en la repetición de los domingos. Buenas noches.